El reglamento establece que la prórroga de un partido de fútbol dura 30 minutos. El equipo que consiga ganar en este tiempo extra será el vencedor del encuentro. Ya va, un momento. Pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol. Aquí invitamos a personas fuera de serie, a quienes el destino, la vida o como quieran llamarlo, les entregó una dificultad y con mucha determinación han sabido superarla. Lograron surfear una ola gigante para así avanzar hacia nuevos retos, haciendo el mejor uso de este tiempo adicional. Han reiniciado sus vidas con una mirada positiva, poniendo el foco en lo que hay, el presente. Aquí converso con seres humanos que recibieron una segunda oportunidad, desafiando todo tipo de obstáculos y pronósticos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto es Tiempo Extra, historias de sobrevida y resiliencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Tiempo Extra. Estoy como siempre feliz de hacer este espacio posible. Hoy viajaré a Panamá. Aún no conozco ese hermoso país, pero la invitada de hoy vive allí y me alegra mucho visitarlo, aunque sea de manera virtual. Se trata de Gisela Nieto, una mujer con una historia lindísima de fuerza y resiliencia. A diferencia de otros invitados que hemos tenido acá en Tiempo Extra, que han perdido alguna extremidad producto de un accidente, en el caso de Gisela, esto ocurrió al nacer, de forma congénita. Gisela nació sin el pie izquierdo, aunque es algo poco común. Revisando algunas estadísticas, tenemos que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año cerca de 8 millones de niños nacen con un defecto congénito en el mundo. Las anomalías congénitas causan el 10% de todas las muertes en recién nacidos y los que sobreviven asumen la mayoría una discapacidad de por vida. En nuestros países, ustedes saben que yo tengo muchos años en Alemania, pero soy venezolana, y seguramente también es el caso de Panamá. Estos niños que sobreviven y asumen una discapacidad no tienen ninguna garantía de tener acceso a una asistencia sanitaria de calidad. De todos estos temas vamos a hablar hoy. Me interesaba muchísimo el punto de vista de Gisela desde la perspectiva de alguien que ha nacido con un defecto, sí, la ausencia del pie, cómo esto ha impactado su vida y la presencia de esta anomalía congénita, cómo ha también transformado su propósito de vida. Así que para mí es un motivo de, bueno, felicidad contar con ella hoy aquí. Bienvenida Gisela Nieto a Tiempo Extra. María Auxiliadora, muchas gracias. Para mí es realmente un placer, un honor participar de este podcast, Tiempo Extra. Gracias por esa introducción. Definitivamente tienes que venir a conocer mi país. Creo que es muy importante esto que estás haciendo, el impacto de contar las historias y los testimonios de vida de personas que quizás hemos tenido o hemos nacido con un desafío en la vida y poder pues reproducirlo, compartirlo con la sociedad. Te felicito por lo que haces. Ay, muchísimas gracias Gisela, por supuesto que sí. Bueno, enamorada de tu país por lo que conozco a través de fotos y videos, pero bueno, muchísimas gracias por esa invitación, ojalá pronto se dé. Fíjate Gisela, cuando nosotros vamos a lo que sería el inicio de todo esto, debemos en tu caso ir al momento de tu nacimiento. Hay algo muy particular en tu nacimiento porque tú no naces solita, tú naces acompañada de tu hermana, ustedes son gemelas o mellizas, como también se les dice, y por supuesto eso debió ser un motivo de inmensa felicidad para tus padres, pero a mí me interesa también que nos cuentes, Gisela, cómo fue ese recibimiento en tu caso con la ausencia de esta extremidad, con la ausencia del pie izquierdo. Bueno, en efecto, te cuento, yo soy producto de un embarazo gemelar. Mi hermana gemela se llama Marixa. Ella nació completita y pues la noticia se la dan a mi mamá justamente cuando nosotros nacemos por cesárea, pero le enseñan a mi hermana y a mí me cubren totalmente con una manta. Y mi mamá sabía en su corazón pues que algo estaba pasando a pesar de que por ser enfermera había asistido a todos los controles prenatales y nunca habían visto pues que había alguna deficiencia congénita o había algún problema. Y es cuando ya ella está en su cama, en su cuarto, y ella pide vernos a las dos.
y solamente le llevan a mi hermana y ella decía, pero ¿qué pasó con mi otra hija? Y entonces las enfermeras le decían, no, espérese, que es que el doctor tiene que hablar con usted. Entonces mi mamá decía que no, y como pudo, sin que se dieran cuenta, con todo y el dolor de cesárea y la herida, ella me cuenta que se levantó y una enfermera, una auxiliar, las rescataron justo en la entrada de donde estaban las incubadoras, porque nosotros nacimos a los 8 meses de gestación y resulta que le dice una de las enfermeras, a ella le falta la pierna. Entonces mi mamá dice, pero ¿y el resto? Y entonces la enfermera le dice, no, el resto está bien. Entonces mi mamá dice, entonces no pasa nada, yo la quiero ver. Esa intuición materna tan poderosa, Gisela. O sea, el corazón de tu mamá gritaba otra cosa, ¿no? Exacto, así mismo. Entonces ahí es cuando ella me ve y en efecto pues no era toda la extremidad, era solamente el antepié izquierdo, que igualmente pues biológicamente uno espera nacer con todas las extremidades y es lo primero que pienso yo porque no soy mamá, que una mamá se fije en si tiene los 10 dedos de la mano, los 10 dedos del Claro, pie, sí. pero pues para ella igualmente fue impactante, sin embargo, creo que ese fue el primer momento en el que ella dijo, me voy a proponer que esto no va a hacer la diferencia ni entre el amor, ni entre la capacidad que ella va a tener el día de mañana. Y así fue. Y ese fue el sello inicial. Qué hermosas palabras de tu mamá. Además, está esa parte del conocimiento, porque tu mamá es enfermera. Claro, Entonces también de pronto ella no estaba como navegando en un mar absoluto de ignorancia, sino que era una persona que ya tenía cierto conocimiento. exacto. Y es lo que muchas veces pasa lastimosamente con la mayoría de las personas que pues no son personal de salud o profesionales de la salud y tienen ese desconocimiento o quizás cuando los atiende el médico y hay ese primer momento en el que la persona, el profesional de la salud emite un criterio y dice, no, es que el pronóstico es tal y lastimosamente pues las cosas no van a salir como ustedes lo esperaba y su hijo va a necesitar terapia de por vida. Lo Ujú. único que a uno se le ocurre es pues sumirse en un mar de tristeza, preocupación, ansiedad, Incertidumbre. frustración. Exacto. Entonces, pues la historia quizás con nosotros fue diferente porque sí, mi mamá quizás tenía otro engranaje, otro conocimiento, pero Otras así mismo herramientas no dejó de ir a ningún solo seminario de ortopedia para ver qué herramientas ella podía tan encontrar para bellas, que mi vida fuera mejor. claro. Eso habla muy bien de, sí, de, digamos, esa primera etapa que pudo haber sido impactante y muy dura, pero de igual forma tenían a una niña en casa que, bueno, los niños son curiosos, los niños son inquietos. ¿Cómo recuerdas tú tu infancia, Gisela? Bueno, yo diría que los niños hasta cierto punto llegan a ser crueles, pero Eh, porque son niños y obviamente esa fase de querer inspeccionar y descubrir el mundo, ven las cosas que no son, entre comillas, normales, lo ven raros y lo utilizan como medio de burla. Y ahí es donde entra la familia de tener que inculcar desde que los niños están chiquitos esa inclusión que es tan necesaria. Mi infancia, pues yo era una persona, una niña muy sumisa, muy reservada, muy introvertida. No era mi papá, nos cuenta que así mismo como salíamos a la fiesta vestidas, así mismo regresábamos. O sea, nos quedamos como sentaditas, sin movernos, sin jugar. Era como que teníamos nuestro mundo y creo que en ese aspecto Dios me dio el regalo de traerme al mundo no sola, sino acompañada para Qué bello pues regalo. sobrellevar mejor las cosas y la verdad es que no fue hasta los 11 años que recibí la prótesis de silicón porque antes de eso la vida con lo que era la prótesis de cuero que mi mamá consiguió en Costa Rica, cada vez que a mí me llamaban para ir a un lado, yo tenía que ponerme la media, la botita de Mm, cuero, después la otra media, después la bota de cuero para poder salir de casa. Entonces eso era incómodo para mí como niña, o sea, uno no espera de repente, tú te tanto pones... protocolo, claro, los niños son Exacto, más simples, sí. exacto. Entonces, claro, siendo femenina, lo que quería era que si el vestido corto, que si las sandalias bonitas, y eso sí fue algo que mi mamá siempre me decía, Gisela, haz ejercicio para que tu pierna esté como la otra, como que no te tapes. Mi papá siempre me enseñó, Gisela, tú no eres menos que nadie.
Qué bello. tampoco eres más que nadie, pero ese hecho de decirme Eres no eres más normal. que nadie, Ujú. claro, era como para hacerme sentir que yo era igual que los demás, que no me tenía que sentir menos por el hecho de no tener pie. Entonces, esos detalles, esas frases, cómo inculcaron eso desde niña en mí, porque yo pienso que lo más importante cuando uno tiene biológicamente una discapacidad es el amor, la esperanza, la confianza, la fe y el empoderamiento que te pueda dar tu familia. Desde Eso el es día básico. cero, sí. Exacto. Entonces, sí, como niña no te voy a decir que de repente hubo uno que otra burla de niños, de vecinos, pero nada que de repente impactara tanto en mí como para no poder salir adelante. Sin embargo, como te cuento, fue desde los 11 años, cuando recibí mi primera prótesis de silicón, que a mí me cambió la vida por completo. Fíjate, ya vamos a hablar de la prótesis, Gisela, y yo quería regresar un momento al tema de la hermandad. Recordé, yo sigo mucho a Adriana Macías, de pronto tú también la conoces, ella es mexicana y ella nació sin brazos. Sí. Ujú. Bueno, Adriana la han entrevistado en múltiples ocasiones y ella insiste en lo que tú también nos acabas de decir, que ella tiene una hermana y la hermana no entendía por qué Adriana había nacido sin brazos y la hermana necesitaba una compañera de juego y le ponía la muñeca y ella aprendió a peinarla con los pies. Ajá. Y ella siempre dice que la hermana le iba dando retos, pero sin pensarlo. Era sencillamente, bueno, aquí estamos tú y yo, yo quiero jugar. O sea, tú verás cómo te defiendes y cómo haces. Y ella tiene un nexo muy, muy hermoso. De hecho, ella casi siempre cuando habla de su hermana llora porque se ve que se le mueve esa fibra interna profunda de decir gracias en parte a mi hermana, a la presencia de ella y a esa obligación de vente que tú puedes, ella superó Sí. muchos obstáculos. Mira que en mi caso, tú sabes que una de las fases del desarrollo psicomotor después del arrastre viene el ponerse de pie Claro. y a mí se me dificultaba porque además de no tener una parte del pie, también tenía discrepancia de miembros inferiores, o sea, tenía una pierna más larga que la otra. Ujú. Entonces, se me dificultaba mucho caminar. Y mi mamá me cuenta que mi hermana era la que me daba el brazo para ayudarme a dar los pasos. Entonces, ella fue la que hizo que yo no necesitara ni siquiera terapia como tal, sino que dentro de casa Qué tenía, mágico. sí, quien me ayudara. Entonces, sí, lastimosamente, yo le decía a mi mamá hace 2 semanas atrás que siento que mi hermana Marixa se vio como un poco limitada, porque mi papá decía, lo que puede hacer Gisela, lo va a hacer Marixa. Ujú. Entonces, si de repente en la banda del colegio ella quería participar, pero yo me cansaba porque no podía caminar Tanto largas tiempo, distancias, claro, exacto, entonces mi hermana tampoco. Entonces ahí es cuando viene la discapacidad, pero viéndolo desde la perspectiva de los hermanos, que a de la veces familia, sí. sí, exacto, que a veces como que tienden a quedar en segundo plano porque la prioridad tiende a ser la persona pues que necesita la mayor atención. Sí. Ahora retomamos el tema de la prótesis. Eso ocurrió en Guadalajara, en México, ¿cierto, Gisela? Que tú logras la prótesis de silicón. Mira que no, la primera prótesis que yo obtuve fue de Estados Unidos, de Dallas, Texas, Ah, fíjate. sí, de una empresa que vino a Panamá promocionando cuando yo apenas tenía 12 años. Y yo fui la paciente modelo en Panamá, la primera que obtuvo la Wow. prótesis aquí en Panamá. Mis papás la costearon. En ese tiempo costaba $4,000, que era relativamente barato en relación a lo que cuesta hoy día. Y a mí me llegó, me hicieron el molde en Panamá, pero la prótesis me llegó vía una de estas empresas de envío y cuando llegó a la casa la caja, o sea, no te puedo explicar el llanto, la emoción, el Claro. nervio, el sentir que por primera vez me sentía como una niña normal. O sea, que no había diferencia, que no iba a haber obstáculos, que iba a poder usar sandalias, que ya nada me iba a parar. Así lo veía yo en ese momento. Por supuesto, porque además estéticamente es un pie realmente, Claro, Gisela. O sea, visualmente, si te detienes a ver el detalle, ok, es de un material ficticio, pero exacto. a la vista rápida es un pie. O sea, Y realmente de no hay hecho, ninguna diferencia. justo eso pues ha generado que mis amistades o incluso mis propios familiares me digan, Gisela, es que tú no eres persona con discapacidad. Y yo, Mm. pues que sí lo soy, quítame la prótesis y te vas a dar cuenta que sí lo soy. Entonces, sí digamos que
científicamente lo soy, pero Sí. socialmente mucha gente dice, tú no pareces tener nada porque haces lo que quizás nadie pudiera sin un pie. Entonces, nada, es que siento como que nada me detiene. Y eso tiene pro y contras. Claro, Gisela, yo lo hablé en el tercer episodio del podcast con Isabela, que Isabela tiene un defecto congénito también sí, en el nervio óptico. Ella tiene una disminución importante de la agudeza visual, pero no tiene nada en sus ojos. Tiene unos ojos bellísimos. Isabela, tú la ves y no te imaginas que tiene ese problema visual. sí. Y lo mismo, es el mismo ejemplo. O sea, muchas veces las personas piensan, pero ¿de qué estás hablando? Tú no tienes nada y ella No es tiene el evidente. problema. No es evidente. Entonces ahí viene el conflicto de uno pues tratar de realmente informar a las personas de cuáles son los Claro, límites y dónde están las posibilidades. Fíjate, ya con la nueva prótesis entonces entras con 12 años a la adolescencia. claro. ¿Cómo fue esa sensación de aceptación en el grupo? ¿Cómo te sentiste en esa época? Mira que yo siempre, desde que estaba en el colegio, he tenido la fortuna de tener muchas personas que no sé si han tenido ese sentimiento de protegerme, Mm, mi familia de sobreprotección. De hecho, mi hermana, hay una anécdota, la más chiquita que se llama Jenny, y siempre que me presentaba decía, ella es Gisela y no tiene pie. Entonces yo lo sentía como, me daba risa en el momento, pero yo lo sentía como que ella me quitaba un peso de encima para no tener que decirlo yo, Ah, porque, fíjate, claro, claro, o sea, claro. uso la prótesis, pero claudico también. Entonces, el peso de Sí. la prótesis son alrededor de 2,5 libras, entonces sí me pesa un poco cuando camino. Entonces, la gente a veces me dice, ¿te pasó algo en el pie? Entonces, no, para evitar echar todo ese cuento, Ujú. mi hermana ya Claro, me. porque tu marcha no es 100% normal. A eso te refieres, Gisela, sí. Exacto. Entonces, la adolescencia sí fue llena de muchas amigas. Siempre he tenido grupos de amigas desde que estaba en el colegio, en la universidad, 7, 8 amigas, que mi mamá me decía, Gisela, las amigas se cuentan con la mano. Y yo Ujú. decía, mamá, ¿qué voy a hacer? Yo las Eres muy quiero. sociable, claro. Exacto. Entonces, o creo mucho y tengo mucha confianza y soy también de agradecer mucho el hecho de que se acerquen, de que me Ujú. conozcan, de que pregunten. No me gusta la gente, por ejemplo, que habla a las espaldas. Siempre he sido de las Sí. personas que si te acercas y me preguntas qué fue lo que me pasó, lo valoro más todavía. Y además yo recuerdo, en algún momento tú compartiste en una publicación una frase que yo no he olvidado, Gisela, que tú dices, con pie o sin pie, la vida es difícil. O sea, la vida tiene su complejidad. Y ya que a Así. ti te ha tocado ese desafío, entonces lo que has tratado es de mantenerte siempre como una persona amigable, transparente, decir, así nací, así soy, y también dar a entender que, bueno, que eso no te define. No creo que eso defina a ninguna persona, el haber tenido un accidente o haber nacido con algún tipo de defecto físico. Somos mucho más que algo que nos ocurrió o pues algo que digamos en nuestro organismo no está totalmente normal. Y aquí quiero pasar al tema de la equidad y la inclusión. Cuando uno habla de equidad e inclusión en el tema de la discapacidad, uno tiene que hacer la diferencia, Gisela, entre los países del primer mundo y cómo se Sí, están manejando las cosas en nuestros países. claro. ¿Cómo ves tú eso actualmente en Panamá? Nosotros ayer comentábamos acerca de visibilizar la discapacidad y yo pensaba visibilizarlo desde qué aspecto, porque yo puedo visibilizar mi discapacidad desde el empoderamiento. Habrán otras personas que pueden visibilizar su discapacidad desde la lástima. Y hay otros aspectos como por ejemplo la visibilización de la discapacidad desde los obstáculos o las barreras que impone la sociedad. Entonces, la inclusión definitivamente en nuestros países, por ejemplo, de América, por la falta, por ejemplo, de accesos o de descubrimientos o avances científicos y tecnológicos, hoy día, claro, ha aumentado y ha crecido, pero realmente se ha quedado como rezagada esa equidad o esa inclusión por parte de la sociedad en el sentir de que si no me pasa a mí, realmente no me interesa, no me importa y no tengo por qué ser empático con el que Mm, sí lo tiene, sin pensar incluso que desde que nacemos nosotros podemos tener una discapacidad por el solo hecho de que nuestro cuerpo se va deteriorando progresivamente.
Es así. Entonces, la inclusión es necesaria, pero no solamente la inclusión, sino también tratar de integrar a esa persona con discapacidad, porque yo puedo estar dentro de mi institución, del hospital donde trabajo, pero las personas me toman en cuenta, me consideran, les importa mi derecho a voz y a voto. Otras personas quizás me podrían ignorar, pero no es así. He tenido la fortuna de que siempre en el camino he encontrado a esas personas que me han involucrado incluso en aspectos importantes, y hoy día puedo decir que ya llevo la segunda jefatura a mis 45 años, y Qué desde mi punto bien. de vista, o sea, me ha ido bien porque lo he luchado, porque lo he trabajado, porque me he esforzado. Siempre digo, cuando existe la madrugada, pues existe tiempo para todavía poder hacer las cosas. Pero en el caso de otras personas que son de bajos recursos económicos o áreas Mm. de difícil acceso, realmente no tienen la misma fortuna, la misma suerte, por falta de conocimiento en el recurso humano, en la sociedad en general. No hay a veces acceso a la rehabilitación, y esas cosas, más que muchas veces criticarlas, nosotros deberíamos es preocuparnos para ver que esa brecha o ese desafío realmente es en el que tenemos que trabajar como sociedad. Yo soy de las personas que piensa que actualmente en Panamá no existe la educación inclusiva, y Ujú. ahorita mismo eso es un dolor de cabeza para todos los padres. Inicia el año escolar y en muchos salones o en muchos colegios no están aceptando a los niños por tener simple o sencillamente una deficiencia física, o porque tienen secuelas de parálisis cerebral, o porque de repente tienen autismo. Entonces, son cosas que, si nosotros hablamos de inclusión y de equidad, eso no debería de suceder. Y yo recuerdo el episodio también que tuve con Vidal, mi primo querido. Vidal tuvo una lesión medular, Gisela, hace ya muchos años, y casualmente ese tema lo discutimos en profundidad, porque él hablaba también de lo que tú dices, que la inclusión es un poco como artificial. Como, bueno, te mantengo como un porcentaje dentro de la empresa, pero no me interesa mucho lo que opinas. O bueno, haz el trabajo como puedas. La fuerza laboral de una persona con discapacidad es enorme. Y son personas, la mayoría, que tienen intelectualmente todas las capacidades y las destrezas para poder llevar a cabo un trabajo de calidad. Entonces sí hay que tener un poco más de confianza en estas personas. Por supuesto, tiene que haber una evaluación de cuál es su nivel de déficit, cómo puede aportarle a la empresa. Y una vez evaluados estos aspectos, la persona puede incorporarse normalmente y continuar trabajando. Yo reflexionaba que todas las personas con discapacidad que han venido al podcast son el sostén de sus hogares, o sea, trabajan a un nivel que uno no podría imaginarlo. O sea, tienen Claro, un trabajo en el que generan un ingreso que los mantiene. Entonces, eso es de admirar y deberíamos normalizarlo, entender que se puede, claro. definitivamente se puede. Indistintamente de la discapacidad que tenga la persona, la condición de salud que tenga la persona, todos tenemos habilidades y destrezas, y necesitamos potenciarlas para ser útiles y productivos para la sociedad, y para demostrarles que la discapacidad realmente no limita. Limita muchas veces los obstáculos que impone la sociedad, pero nosotros tenemos todo el poder para poder crear y realizar en base al lugar donde nos encontremos. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro a nosotros como personas con discapacidad, para ir como rompiendo ese paradigma de que la persona con Sí. discapacidad tiene que quedarse en casa. Sí, es importantísimo ese mensaje, Gisela. Fíjate, detrás de esta idea que nosotras estamos tratando de impulsar, hay algo que también yo deseo rescatar en esta conversación. Tú ya lo mencionaste un poco al inicio, que es la labor de la familia. Yo quiero que nos hables un poco de la relación que tú tienes con tu padre, Gisela, que es muy especial, y de el mensaje que tú recibías constantemente en casa de tú puedes, tú lo vas a lograr, sal adelante. Incluso que nos cuentes esa anécdota de cuando te dijeron o te montas en el autobús o aprendes a manejar. Mira, mi papá, o sea, se me aguan los ojos inmediatamente, porque mi papá es como esa luz Mm, que toda mi vida he necesitado. Eh, de hecho, él fue la primera persona que me enseñó a sonreír, la primera bello. persona que me hizo levantarme después de haberme caído por primera vez, la primera persona que me enseñó a que yo tenía que ser más fuerte que todo mundo, porque el mundo era duro. Mm,
y no es sencillo que de niño a uno como que le vayan creando esa mentalidad ¿sabes? Tú puedes Esa llorar. coraza. Ujú. Exacto, tú puedes llorar, pero también tienes que ser fuerte porque yo no siempre voy a estar. Entonces, con respecto a lo del auto, mi papá cuando yo cumplí los 18 años, nos dijo a mi hermana gemela y a mí, ¿ustedes van a aprender a manejar este carro o prefieren irse en taxi? Entonces yo fui la primera que respondí, no, 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 papá, o sea, lo primero, nosotros nos podemos ir en taxi En o taxi. sí, no en bus, porque él quería que no fuéramos en bus. Entonces él dice, no, las opciones son o se van en bus o aprenden a manejar. Entonces yo le digo, de verdad tú estás hablando en serio, pero ¿por qué no podemos agarrar un taxi? Claro que los taxis también tienen su modelo de que, sabes, te raptan, te secuestran, Sí, te en nuestros faltan, países no no es puedes. como, sí, no es como yo tomar un Claro, taxi aquí en Alemania, claro. claro. Entonces, pues yo le dije, dale, voy a aprender a manejar. Entonces, cuando me dan finalmente mi licencia de conducir, yo tenía que ir a la universidad y realmente de la casa a la universidad eran como unos 20 minutos, no era tan lejos. Y yo un día veo, porque la persona que me enseñó a manejar siempre me enseñó que yo tenía que ver por todos los retrovisores constantemente. Ujú. Y un buen día veo por el retrovisor del centro, del que tengo adelante, y Sí. veo que el carro que está atrás se parecía mucho al de mi papá. Y tomo el celular y le digo, papá, ¿tú estás atrás mío? Y me dice, no, yo estoy en la casa. Y yo le digo, papá, por favor, tú estás atrás mío. Y entonces me dice, no, no, Giselita, yo estoy viendo televisión aquí en la casa. Y Tan entonces le digo, bello. papá, ¿pero qué te pasa? Y me dice, tengo una semana de estarte siguiendo porque quería estar seguro de que no te pasara nada. Imagínate, Gisela. Entonces, yo así. Y ese ha Ah, sido siempre él. O sea, es impresionante, se me flatea una llanta, eh, me caigo, me pasa algo y al segundo no sé cómo le hace, siempre están todos. Entonces, mi papá ha sido una figura sumamente importante. Siempre he dicho, mi mamá fue la que me dio esa fortaleza de constancia, de ser ujú. comprometida con mi trabajo, de siempre dar como la mejor cara, de ser la mejor en lo que hago, espero. Y mi papá fue la persona que me enseñó a sonreír, a ver la vida. Yo cuando tenía 20 años, le pregunté a él que cómo él veía la vida, que si color negra o que si color rosa. Mi papá tuvo un infarto a los 47 años y tiene 5 bypass. Wow, Y, Gisela, qué eh, historia. y vivió en un área muy pobre de Panamá, se hizo médico, cardiólogo, o sea, le costó mucho salir adelante. Ujú. Y cuando él me dijo, la vida es rosa, Gisela, y la vida vale la pena vivirla, o sea, me hizo ver que realmente, ¿sabes? La forma de ver la vida y la visión que mi mamá y mi papá tienen con todo lo que han vivido, porque mi mamá es sobreviviente de cáncer de estómago, fue como, Wow, wow, o sea, qué de verdad, ¿quién mensaje. soy yo para ver las cosas distintas o derrotarme ante cualquier obstáculo que pueda tener? En estos días yo tuve un retiro bellísimo en México. Bueno, una experiencia, ¿qué puedo decir yo de esa experiencia? No tengo palabras. Conocí gente maravillosa, descansé, medité, lloré, fue algo hermoso. Y una de las personas que estaba como liderando el retiro es una comunicadora venezolana a la que admiro mucho, Erika de la Vega. Y ella, junto con la otra organizadora, Catalina Görke, nos entregaban unas tarjetas al llegar, en un bolsito de lo más lindo, con un cuadernito y las tarjetas. Bueno, todo el mundo estaba revisando lo que había en los bolsitos y esas tarjetas tenían frases al azar, o sea, frases que o Catalina o Erika escribían y por supuesto firmaban. La tarjeta que me tocó a mí, Gisela, la escribió Erika, decía, la vida está a tu favor. Y es algo importantísimo. O sea, Claro, a veces pensamos que la vida lo que está es agrediéndonos y exacto. tenemos que estar todo el tiempo a la defensiva y dudando. Y es un mensaje hermoso que me llevo para siempre de mirar, como tú dices, como te dijo tu papá, la vida con un tono más amable, con un tono rosa y permitiéndonos fluir, Y es que permitiéndonos fluir. a veces necesitamos eso, que alguien te confirme y te diga que todo va a estar bien y Eso, que, sí, sabes, no estás sola y que alguien está pendiente de ti. ese mensaje es muy importante. Gisela, ahora quiero que pasemos al tema redes sociales.
Tú tienes una presencia importante en redes sociales, de allí es que te conozco. Y ya te había comentado antes de que empezáramos a grabar que te sentía como una amiga cercana porque tú eres muy espontánea en redes, transmites mucha tranquilidad, eres una apasionada defensora de los derechos de las personas con discapacidad, te sientes parte del grupo y actualizas mucho a la comunidad y a todos los que, digamos, te seguimos, que siempre estamos ávidos de información relacionada con el tema. ¿Cómo ha sido tu experiencia en redes sociales? Mira, primero que mil gracias por esa introducción. Realmente quisiera hacer un poquito de todo lo que acabas de mencionar. Yo investigué quién es María Auxiliadora y para mí realmente, o sea, créeme que, o sea, te admiro muchísimo y quisiera llegar a ser lo que eres tú hoy día. Ay, por Dios. Yo realmente en las redes sociales, pues me propuse en pandemia Ujú. un proyecto de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, pues tratar de reproducir un poco de conocimiento. Soy de las personas que dice que uno no debe ser egoísta con lo que uno sabe o con lo que uno aprende. Y cada vez que nosotros aprendemos o investigamos algo, siento que tenemos como más la necesidad de seguir investigando. Porque, claro, o sea, hay nuevos conceptos, hay nuevo conocimiento, hay nuevas investigaciones, entonces todo es como tan dinámico. Y yo Ujú. decía, hay muchas personas en Panamá, por ejemplo, que es donde vivo, que tienen desconocimiento del marco legal, que tienen desconocimiento de cuáles son sus derechos, que tienen desconocimiento por ejemplo, el sentimiento de culpa en las mamás de niños con discapacidad que piensan que porque algo pasó con ellas, de repente los niños están como están. Entonces yo Si decía, hicieron algo mal durante el embarazo, muchas piensan claro, eso. Sí. y entonces a veces hay, incluso hay esposos que le dicen, no, es que la culpa es tuya. Entonces yo decía, tengo que tratar de cubrir de alguna manera, pues mi propósito es llegar a la mayor cantidad de gente posible y sé que no lo voy a lograr porque imagínate, dicen que para el año 2050 van Ujú. a haber 150 millones de personas con discapacidad en el mundo. Entonces Imagínate. somos muchísimos. En Sí, Panamá se hablan de alrededor de 300.000 personas con discapacidad en la primera encuesta nacional de discapacidad que ya fue hace tiempo. un número para Y nada despreciable, Gisela. claro, y realmente yo quisiera pues ser positiva, pero también soy realista. Y Sí. sé que hay muchas personas que no tienen redes sociales en áreas de difícil acceso, pero espero, ansío y la verdad es que tengo la fila esperanza de que algo que yo diga, que algo que de repente la gente vea en redes sociales, pues le pueda generar la diferencia o la esperanza que una persona con discapacidad necesita, ya sea familiar o la misma persona con discapacidad. He tenido la oportunidad de que me hayan llamado para dar mi testimonio de vida, para Ujú. tratar de dar recomendaciones, para tratar de dar consejos, sobre todo para empoderar, que es una de las palabras más importantes utilizadas ahorita a nivel de discapacidad. Sí. Tuve la experiencia de hace un mes, me llamó más o menos una mamá y me decía que ella necesitaba que yo hablara con su hija porque su hija estaba en el piso por una Imagínate. enfermedad rara que la acaban de descubrir. Y yo pues inmediatamente le dije que sí, que yo las invitaba a comer. Y cuando conocí a la hija me di cuenta que el problema era la mamá. Entonces, de Mm. una manera como muy respetuosa, le hice ver, señora, lo que pasa es que usted tiene que aceptar que su hija es una adulta y ella tiene todo el derecho de vivir la discapacidad como ella quiera y de vivir sus duelos como ella lo necesite. Entonces, Claro. trato de, ¿sabes? Soy el granito de arena, el puntito de arena en el mar de necesidades que hay en torno a la discapacidad y por medio de las redes sociales trato de abarcar lo más que puedo. Y lo haces de una forma excelente. Y yo siento que el mensaje impacta muchas vidas, Gisela, y bueno, en cuanto al número de vidas que impacta o sí, la extensión de ese mensaje, nunca sabremos. Es lo mismo que me ocurre con el podcast. Yo sencillamente comunico un mensaje, me siento instrumento, me siento puente y también he tenido muchas gratificaciones que más allá de un número de seguidores, consigo que la mayor retribución es la tranquilidad que podamos generar, es la información que podamos divulgar y eso va sumando, que para mí es suficiente y muy importante. Claro, eso es importante, eso que acabas de mencionar. O sea, nosotros
una de las cosas, de los propósitos de vida más importantes que debería tener la persona con y sin discapacidad es sumar, no restar personas, es Eso, sumar. sí. Incluso las mismas personas que pueden en algún momento de la vida hacerte daño, trata de sumarlas porque esas personas te van a dejar un aprendizaje de vida y posiblemente van a fortalecer tu corazón como no tienes idea. Es cierto, viéndolo desde ese punto de vista tienes toda la razón. Y también hay que aclarar, Gisela, que es cierto, tú eres fisioterapeuta, yo soy pediatra y probablemente tengamos una sensibilidad especial por lo que estudiamos, pero todas las personas, independientemente de lo que hayan estudiado, independientemente de su área de interés, debe mirar que existe el tema de la discapacidad. Forma parte Sí. de nuestras sociedades, son personas que tenemos cerca, amigos, familiares, siempre hay alguien y deben recibir el apoyo y el espacio que necesitan, sin Sí. más ni menos. Sí, a veces enfocamos solamente en las barreras arquitectónicas y decimos, no, es que la persona no tiene el acceso porque no hay elevador, pero también están las barreras actitudinales, también están las barreras de comunicación. En Ujú. cada espacio debe haber un intérprete de lengua de señas, el método braille, de repente una asistencia tecnológica, el apoyo humano que es tan necesario cuando yo, por ejemplo, acá en Panamá hay muchos adoquines en el casco viejo de mi ciudad. Y Ok, yo, claro, como mujer, yo quiero ponerme zapatos altos de o tacos, sí, plataforma, ajá, entonces si voy sola, María Auxiliadora, o sea, yo de verdad puedo es morir. peligroso. Ujú. Es sumamente peligroso porque se me dobla el pie, entonces salgo yo de mi carro y empiezo a rezar Padre Nuestro desde el cielo y de repente se acerca Sí, alguien y le digo, Dios mío, le pido ayuda, no le pido ayuda hasta que, ¿sabes? Dejo el orgullo y digo, Gisela, claro. o sea, no estás sola y de repente Dios te está poniendo a alguien en el camino y le digo, usted me disculpa, es que necesito llegar a la acera, que es el lugar donde está como más plano, y la persona me dice, sí, cómo no, entonces ahí le digo, Yo mientras le estamos ayudo, uso claro. una prótesis y necesito ayuda y siempre me han ayudado. No hay una sola persona a la que yo le haya dicho necesito ayuda y me haya dejado Eh, colgada. Qué bien, qué bien. Exacto, es romper todos esos paradigmas que tú decías, Gisela, o sea, de lado y lado, ¿no? De la persona que tiene el desconocimiento, que no tiene idea de lo que te está sucediendo, y tú vencer ese temor de decir, ay, voy a molestar a alguien, voy a hacer notorio que tengo un defecto. Bueno, está allí, naciste con eso y ya, o sea, te adaptas como lo has hecho excelentemente bien. Fíjate, Gisela, ya para cerrar esta conversación tan bella y tan interesante. Yo siempre les pregunto a los invitados que he tenido aquí en Tiempo Extra, ¿qué ha sido como lo más significativo desde que ocurrió el accidente, desde que apareció esa situación desafiante en sus vidas? En tu caso es muy particular porque, bueno, es desde el nacimiento que tú has tenido que abrirte camino con esta dificultad. ¿Qué ha sido entonces para ti, Gisela, lo más valioso que has aprendido a través de tu discapacidad? Que no hay límites, que no hay obstáculos, que ya nací sin pie y que lo que pase, pues no importa, lo voy a poder hacer. Ya caminé sin pie y eso a veces se lo digo a las personas. Ujú. Sabes, tengo otra pierna, tengo otro pie, tengo familia que me quiere, tengo amistades que me ayudan. eh, no, o sea, no hay nada que en el camino que me pueda limitar, que me pueda parar, que sí lloro, que sí a veces me da mucho miedo y me da mucho temor, sí, pero significativamente creo que el haber nacido sin pie me llenó de tantas bendiciones que al día de hoy, si yo volviera a nacer, pediría nacer igual. Qué bien. Qué bello mensaje, Gisela. Ha sido, bueno, emocionante, conmovedor. Me siento abrazada por tu mensaje. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y que, bueno, consiguiéramos el tiempo que estábamos buscando desde hace días para conversar y grabar este episodio. De verdad, muchísimas gracias, Gisela. Un mensaje lleno de esperanza que de seguro va a impactar muchas vidas y ese siempre es el objetivo de este podcast, que podamos llegar a, bueno, otras latitudes y que muchas personas se beneficien de esta información que tú con tanta generosidad compartiste hoy con nosotros. Bueno, a todos los seguidores de Tiempo Extra, mil millones de gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar este podcast. Y a Mausi, tienes una amiga en Panamá, de verdad, mil
millones de gracias por esto que hiciste, no sabes lo importante que me hace sentir y más porque de alguna manera pues otras personas pueden quizás sentirse beneficiadas con mi testimonio de vida, que espero que así sea, y de mi corazón, de todo mi amor, pues decirles que de verdad hay mucha esperanza y mucha fe en el tema de la discapacidad, siempre y cuando nosotros tengamos la fortaleza pues para salir adelante y hacerle ver a la sociedad que sí tenemos un espacio importante en este mundo. Ay, qué bellas palabras, Gisela. De verdad que este tema nos ha hermanado. Muchas gracias por la invitación. Tú también tienes una casa ahora en Alemania, pero hay que concretarlo, Gisela. Vamos a tomarnos la Claro. palabra. A ti te hace falta un poquito de frío y a mí un poquito de playa. Uh, Bueno, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación tan linda. A ustedes que estuvieron con nosotros hasta este momento del episodio, muchísimas gracias. Como siempre, les pido que lo compartan, que me dejen sus comentarios, que son muy valiosos, y también que sigan apoyándonos porque la idea es traer más testimonios como el de Gisela y que podamos seguir creciendo en conocimientos y que también tengamos siempre como esa empatía para abrirnos a temas que de pronto no son tan comunes, pero están presentes en nuestra sociedad. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto fue Tiempo Extra. Puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Si consideras que esta conversación le puede ser útil a alguien más, compártela. Si tienes alguna historia de sobrevida o resiliencia que te gustaría relatar o conoces a alguien que la tenga, contáctanos. Puedes enviar un mensaje a nuestro correo electrónico elpodcast.tiempoextra@gmail.com. Infinitas gracias por acompañarnos. Me despido hasta un próximo episodio deseándoles un tránsito ligero en este camino finito y sorprendente que es la vida.